Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la tercera sesión formal de hoy. Doctor Fernando, le doy el pase. Buenas noches. Gracias, doctor, muy amable, como siempre. Bien, perfecto. Buenas noches con todos. Un gusto de estar nuevamente con ustedes en esta tercera sesión de este Diplomado de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y yo diría también pueblos indígenas y aparte multiculturalidad, ¿no es así? Hemos tratado de desarrollar esta tercera sesión y la que viene el próximo jueves dentro del mensaje en clave de derechos humanos. Y cabe recordar que cuando desarrollamos la primera clase, habíamos hablado que los derechos humanos eran categorías jurídicas que estaban en permanente cambio, ¿no? Categorías dialécticas, o categorías utópicas también, porque significan una suerte de aspiración de la humanidad en su conjunto. Estas categorías utópicas no siempre se cumplen, ¿no? Son aspiraciones, a veces irreales, ¿no? Pero que su correcta juridificación o positivización creo que nos lleva a una enunciación de un conjunto de potestades o facultades o de posibilidades reales de acción. Este carácter utópico y también dialéctico que nos lleva a pensar en esta clasificación del profesor Karel Base, que allá por el año 2007, en el cual habla pues de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Yo había precisado en esa oportunidad que yo particularmente en términos pedagógicos estaba de acuerdo, pero en términos necesariamente jurídicos tenía mis serias dudas, tenía mis críticas fundadas al respecto, porque toda clasificación responde a un criterio arbitrario de quien lo hace, de quien lo plantea, y que no había tomado en cuenta Karel Basek eh, el año 88, el año 80, Naciones Unidas elabora una resolución, la resolución 1180 del Consejo Económico y Social, en la cual presentaba el derecho a la paz y el desarrollo como derechos fundamentales. Digamos, en términos académicos, en términos pedagógicos, es importante un poco hacer esa clasificación, esta suerte de estratificación de derechos. Pero hay que tomar en cuenta que el carácter dialéctico de estos derechos, un poco que excede ya este tipo de enfoque eminentemente jurídico, y nos lleva al reconocimiento de otras categorías, ¿no? Yo para ello quiero hacer un poco de historia, si me permiten. El año de 1919, del 15 al 19, opera en el mundo la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, digamos que ciertamente fue focalizada y no tuvo un efecto global. Significó, pues, efectivamente, una afectación muy grande a los derechos humanos y al orden internacional. Esto terminó con una figura, digamos, como consecuencia de un fracaso, que era la llamada Liga de Naciones, ¿no? Sin consenso, sin representatividad y sin, digamos, mecanismos operativos para garantizar la paz mundial. 19, de ahí aparecieron tres revoluciones: la Revolución Mexicana, la Revolución Alemana, la Revolución de Weimar y la Revolución Rusa. 16, 17, 19. 39 al 45, la Segunda Guerra Mundial, ya una guerra mucho más, mucho más cruel que la anterior. 50 millones de personas que trajo como consecuencia este enfrentamiento entre ambos bandos, ¿no? La parte del eje y la parte de los aliados. Y esto culmina con un hecho de trascendental importancia, cuando ya se firma el armisticio de ambos bloques y trae pues a los tres estados ganadores, ¿no? En el conflicto. Yo diría los cuatro estados vencedores: Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, frente a los otros tres países perdedores: Alemania, Italia y Japón. Sin tomar partido de ambos bandos, ¿no? Porque ciertamente la historia le escribe los vencedores y no los vencidos. Entramos a un terreno importante, en un espacio importante, que eran los juicios de Nuremberg, que trataron de justificar esta justicia ecuménica en base a un procedimiento
a mi modo de ver, arbitrario, porque violaba una garantía fundamental que era lo que se denominó la jurisdicción predeterminada por ley y la imparcialidad. Los jueces que conformaron este tribunal de Nuremberg fueron básicamente los ganadores: Estados Unidos, Francia, Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Y así se juzgó el año 48, 49, 39, 40, 47, 48. Y posteriormente hay un hecho importantísimo que cabe resaltar el día de hoy. El año 48, el año 48, sí, efectivamente, se dieron una serie de negociaciones en la ciudad de Dumbarton Oaks, en Estados Unidos, y que propicia la creación de Naciones Unidas, como un segundo esfuerzo de establecer ese nuevo orden político internacional, que contó con la presencia en ese momento de todos los países, en el cual el Perú no fue ajeno a este movimiento y lo suscribió. Bueno, el 10 de diciembre del año 48, se aprueba esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y quiero partir de ese hecho porque parte de la clase del día hoy tiene que ver con eso. El año 48 se aprueba esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a modo de una norma de derecho duro. En el derecho internacional hay dos tipos de normas: las normas de derecho duro y de derecho suave. ¿Por qué se llama derecho duro? Porque no puede ser modificada. Era básicamente la presentación de una serie de principios básicos, imperativos éticos, jurídicos, de cumplimiento obligatorio, consensuados por los estados para vivir en un mundo, digamos, con civilidad. Un mundo con respeto a los ideales de los derechos humanos. Los derechos humanos ya dejaron de ser categorías de escritorio, elementos de políticas públicas, para convertirse en imperativos éticos de cumplimiento jurídico obligatorio. Era el nuevo idioma, ¿no? El año 48. Bien, del año 48 a la fecha han pasado 76 años. 76 años exactamente. Y entonces, ¿qué ha pasado en esos 76 años? Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado seguramente un par de guerras más: la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, han habido también la caída del muro de Berlín, ha caído también la llamada perestroika. Ya, un momento. Luis, por favor, te pediría que silencies tu micro. Gracias, Luis, muy amable. ¿Qué cosa ha pasado? Decía, desde el 48 en adelante. Han pasado la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, ha pasado también, desde la visión norteamericana, el llamado Glasnost, ¿no? La apertura, el quiebre del sistema comunista, y la aparición de nuevos actores y gigantes comunistas como China. Desde la visión soviética apareció la famosa Glasnost, que es, digamos, perdón, la perestroika, que era la visión, digamos, rusa del enfrentamiento a la Guerra Fría en el mundo. Estados Unidos y Rusia, si bien es cierto, no tuvieron un enfrentamiento directo, pero sí han habido una serie de escaramuzas, ¿no? La independencia de Israel en el año 51, el levantamiento del bloque de los países soviéticos en el año 63 en Checoslovaquia, la primavera de Praga, el año 68, ¿no? El levantamiento de los sindicatos en Polonia, bajo la dirección de Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz. Pues han habido muchas cosas. Han habido muchas cosas. El año 48, vean ustedes, también podríamos decir las cuatro guerras: la guerra de los 3 días en Israel, el Yom Kippur, en fin, una serie de otros elementos que han traído como consecuencia el surgimiento de nuevas posiciones vinculadas a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, haciendo una mirada en su retrospectiva al año 75 años, es evidente que el mundo ha cambiado, ¿no? Este, eh, desde los 48, ahora tenemos a Mr. Trump, ¿no? Con su política contra migrantes. Tenemos la consolidación de ese escenario político del Estado policía, del Estado gendarme, del Estado benefactor que ha tenido Estados Unidos,
la guerra comercial de Rusia con China, la guerra comercial de Estados Unidos con China, la guerra comercial de Estados Unidos con Rusia, y en fin, la consolidación de bloques económicos, la consolidación de espacios subregionales, como por ejemplo la Comunidad Europea en el año 50, bajo la celebración de lo que se conoció como los acuerdos los acuerdos de Maastricht, los acuerdos de Schengen, el año 76, que establecía digamos, un sistema unitario de justicia transnacional y aparte de unidad política y económica. En América Latina se dio la Corte Interamericana, el nacimiento de la OEA, la Comisión Interamericana, el sistema subregional de derechos humanos. Es decir, en términos de corporativos de defensa de derechos, yo creo que ha habido mucho avance. Y ese es el punto de partida sobre el cual quiero iniciar esta sesión. ¿Qué ha pasado desde el año 48 hasta la fecha? Han pasado muchas cosas. El elemento de la tecnología ha sido un elemento vertiginoso, yo diría primordial y fundamental en el cambio de los derechos. La ciencia, el cambio de mentalidad, una visión, yo diría, mucho más individualista que colectiva por parte de los estados, ¿no? El asentamiento de la pobreza en algunos continentes, en América Latina principalmente, la pobreza endémica en África y el enriquecimiento de las transnacionales en el mundo. O sea, han habido una serie de hechos que han generado a su vez una serie de derechos, ¿no? Que hasta hace 40, 50, 60 años no eran visibilizados por la comunidad en su conjunto. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos religiosos, me refiero, por ejemplo, al apartheid en la época de Nelson Mandela, por ejemplo, no sé, la creación de estas políticas de racismo, las migraciones constantes y permanentes, de los cuales el Perú no es ajeno, ¿no? Los conflictos ya no por temas económicos, sino por agua o por alimento, en fin, ha habido una serie de cosas que han ocurrido desde hace 76 años. Y a partir de eso, entonces, le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ha cambiado en este escenario mundial en relación a los derechos humanos? Y eso es el tema del día de hoy, los llamados derechos emergentes. Quiero plantear con algunas preguntas. Acá tenemos esto, el tema de hoy es los derechos emergentes y otras manifestaciones. Plantémonos algunas preguntas, así a modo de reflexión, y diremos lo siguiente, ¿no? Primera pregunta, ¿los derechos en general son solo los que están en la Constitución o en las declaraciones de derechos? ¿O hay otros más? Digo, o hay otros más creados por tratados, creados por declaraciones, creados por convenciones, hay otros más que, digamos, que permanecen en esa suerte de limbo y que no han sido debidamente reconocidos, o en su defecto, aquellos que han sido reconocidos no han sido debidamente premunidos de mecanismos procesales de defensa. De nada sirve que un derecho humano, un derecho fundamental sea positivizado, no se les brinda si no le brindamos las garantías debidas para su ejercicio. Entonces, es una buena pregunta. ¿Todos los derechos en general están en la Constitución? ¿O hay algunos derechos que, digamos, están en el limbo y que pueden ser parte de lo que se conoce como los derechos no enumerados o los derechos no escritos? Segunda pregunta, ¿todos los derechos gozan de la misma protección? Yo diría que no. Porque hay un ámbito importante de estos derechos que son los DESC, ¿no? Los derechos económicos y sociales que no están pues debidamente protegidos en el ámbito político y tampoco en el ámbito económico. Su enumeración o su sola positivización ciertamente implicaría el goce de su efectividad o su efectivización. Sin embargo, estos derechos por cuestiones económicas no se han hecho efectivos. Prueba de ello ha sido la pandemia, que ha desnudado, digamos, la debilidad estructural de estos derechos, que a pesar de estar debidamente positivizados o comprendidos en normas jurídicas, no han sido debidamente protegidos. Salud, educación y trabajo han sido tres derechos fundamentales de los DES que no han sido objeto de protección. ¿Y qué pasa con los otros derechos, digamos, que surgen con el tiempo, ¿no? Tercera pregunta, ¿en la lógica de los derechos humanos es posible que existan derechos olvidados? Buena pregunta. No sé qué piensan ustedes. En la lógica de los derechos humanos, ¿es posible que existan derechos olvidados? Considero que sí. Hay derechos que han sido olvidados, hay derechos que han estado, como su nombre lo dice, sumergidos
y en un momento u otro han emergido como consecuencia de una reivindicación política, una reivindicación, digamos, de minorías, ¿no? De minorías étnicas o también de minorías sexuales o de minorías sexuales, ¿no? Entonces, no todos los derechos reconocidos han sido ciertamente y cabalmente protegidos. Entonces, ¿hay derechos olvidados? Sí, y eso es un poco lo que precisa la sesión del día de hoy, hablar acerca de estos derechos emergentes. Y esto nos plantea un dilema entre los derechos viejos a los derechos nuevos. En esa visión clásica, ¿no? De los derechos fundamentales a los derechos constitucionales, los derechos fundamentales humanos y constitucionales, hay esa siempre discusión académica en el sentido, si podemos hablar de derechos nuevos, derechos viejos. Derechos nuevos, claro que los hay. Yo diría, por ejemplo, día a día nacen nuevos derechos y esto nos confirma una tesis. La ciencia va a un paso más adelante que el derecho. Y hay una serie de casos en el Perú, digo por citar en el caso peruano, localista doméstico, en el cual nosotros estamos sujetos a una permanente desprotección o una falta de legislación. Los derechos genéticos, por ejemplo, no han sido regulados en nuestro país. Los derechos de la maternidad subrogada no han sido objeto de manifestación ni de regulación en nuestro país. Los derechos informáticos, esto lo que ha venido como una especie de manifestación clara de la tecnología, sin embargo, redefine el concepto del derecho, de los derechos fundamentales, de la justicia en general, que se llama la IA, o también la inteligencia artificial, los chat GTP, en fin, temas en los cuales seguramente nosotros no estaremos en esa capacidad de comprensión, pero sí seguramente las generaciones venideras, digamos, ya lo estarán haciendo. Las posibilidades, por ejemplo, de que ahora se quiera reemplazar un juez, por ejemplo, con una computadora, o que los casos sean resueltos por inteligencia artificial, que elabore tesis, elabore sentencias sobre la base de una lectura adecuada de las leyes. Temas realmente que hasta unos 10, 15, 20 años en una situación improbable, pero que el día de hoy se está viendo. La protección de la intimidad, de la imagen, ¿no? De lo reservado, lo íntimo, lo privado, lo secreto y lo oculto, ya no es parte de únicamente un ordenador, es parte ahora de la ciencia jurídica en su conjunto. Entonces, nuestro derecho está siendo avasallado por la tecnología. La tecnología está yendo siendo un paso adelante de lo que nosotros debemos regular o legislar como abogados. Y esa interpretación a veces no se condice con un tema jurídico, sino con un tema tecnológico, ¿no? Los algoritmos para resolver conflictos en materia de derechos fundamentales. Es algo que hasta hace unos 10 años atrás era imposible o impensado, era improbable, ¿no es así? Y eso es un poco el desarrollo de las generaciones. Entonces, vean ustedes esta fecha, el contexto histórico, ¿no? El 10 de diciembre del año 48, la Asamblea de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Año 48. Perfecto. Ese documento fundaba una ética básicamente humanista del siglo XX. La dignidad de la persona, los derechos fundamentales, la libertad, la igualdad, la fraternidad, en concordancia con su antecedente, la Declaración de los Derechos del Hombre del año de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, este proceso de la internacionalización de los derechos humanos y su consagración a partir de principios. Una tesis principista, hasta cierto punto romántica, ¿no? Ideal. Yo cada vez que leo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano digo, pucha, qué preciosa carta institucional ecuménica. Sin embargo, a veces un tanto irreal, ¿no? Por eso se dice que es una norma de derecho duro. Bien, entonces, obviamente, en esa época, pues, había efectivamente la necesidad de consolidar esos derechos como normas programáticas, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vida, a la integridad, a la remuneración, el derecho a la pensión, el derecho a las libertades comunicativas. Es decir, estamos hablando
de un documento jurídico de carácter vinculante y fundante para todos aquellos que creían ciertamente en una sociedad con respeto a los derechos fundamentales y a la humanidad. Pero bueno, del año 48 a la fecha, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estamos hablando de 76 años, sacan ustedes la cuenta. Entonces, esto no excluye que los derechos humanos están en un permanente proceso de transformación. Emergen ciertamente nuevos idearios, el avance de la ciencia, vertiginoso por cierto, nos hace ciertamente visibilizar a una serie de identidades u otras minorías sociales. Por ejemplo, me refiero a las comunidades nativas y campesinas que han tenido, yo diría, por influjo de la corriente interamericana, un importante proceso de reconocimiento y aproximación de esa visión occidental hacia una visión netamente, yo diría, de esa visión occidental que se ha trasladado a una visión, digamos, étnica, multicultural, pluricultural, basado en un enfoque de interculturalidad. Y esto entonces genera la aparición de nuevos derechos y la búsqueda de mecanismos para hacerlos efectivos, ¿no? Entonces, los temas de consulta previa, los temas, por ejemplo, del derecho a la tierra, al medio ambiente, las amenazas globales, en fin, esos temas son los que se discuten el día de hoy. Y claro, tienen obviamente su sustento, ¿no? En la racionalidad, porque todo derecho humano y fundamental tiene un elemento, obviamente, de racionalidad. Perfecto. Entonces, esto ha motivado que del año 48 y haciendo esa suerte de Vía Crucis de la humanidad, con esa reseña, inacabada, obviamente, incompleta, de los sucesos que han ocurrido en el mundo, pero partiendo principalmente del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y además de la visión del individuo a una visión ya no individualista, sino una visión comunitaria. Entonces, aparece el año 2004, ¿no? El año 2004 en Barcelona, acá les tengo el dato, el Foro Universal de las Culturas de Barcelona, un diálogo denominado Derechos Humanos, Necesidades de Emergentes y Nuevos Compromisos. Esto es un esfuerzo que lo hicieron una serie de expertos de distintas nacionalidades con participación de entidades del Estado. O sea, no fue un foro de discusión únicamente de expertos en materia de derechos humanos, sino también se invitó a periodistas, políticos, ONGs, que son un punto importante en la concientización de los derechos humanos, al menos en 2004. Y entonces estos expertos en Barcelona ya lo habían hecho antes en Acapulco, en México, pero digamos con mayor precisión lo hicieron en Barcelona en el año 2004, elaboraron esta DDU, que se llamó Declaración de los Derechos Emergentes. Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, desde esta visión plasmada en los DDU, a partir de ahora conocida como Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? O sea, ¿es un documento promovido por Naciones Unidas? ¿Aprobado por ella? No. ¿De acuerdo? No. ¿Es un documento vinculante, obligatorio? No. ¿Es un documento oficializado por algunos estados? Sí. ¿Es un documento, digamos, plasmado sobre la vocación de oficialización de los estados o de bloques? No. ¿De acuerdo? Entonces, esta declaración de los derechos humanos emergentes, también conocido por sus siglas como DUDHE, aparece como un documento adicional al sistema de protección de derechos humanos. ¿De acuerdo? Pero adaptados a una sociedad distinta, o sea, ya no siglo XX, sino siglo XXI. Es decir, 76 años después. Cabe señalar que lo postulado por esta DUE, ¿de acuerdo? DUE, DUDHE, esta Declaración de Derechos Humanos Emergentes, lo que busca no es reemplazar, ni suplir, ni derogar
las declaraciones propias del siglo XX. O sea, no elimina, no sustituye, ni reemplaza ni desplaza aquellos derechos que ya han sido reconocidos desde el punto de vista ecuménico y que forman parte de lo que se conoce como el derecho internacional de derechos humanos. No, lo que busca como instrumento es esto, actualizar y contemplar estos nuevos derechos humanos, una perspectiva mucho más activa, participativa, una visión mucho más ya no de esta visión individual, sino de la visión colectiva. Es decir, de una visión mucho más auténtica de las minorías, no de las mayorías, ¿de acuerdo? Digo minorías en el sentido de un término que puede englobar, digamos, segmentos de vulnerabilidad, personas en situación de vulnerabilidad, segmentos de una adecuada protección en materia de derechos humanos y aparte el activismo de la propia ciudadanía. Entonces, nuevamente repito, este DDU-DH no busca ni sustituir, ni reemplazar, ni desplazar aquellos derechos que ya fueron reconocidos en el año 48, sino lo que busca es ciertamente actualizarlos. Bien, estas grandes transformaciones, ¿no? De la tecnología, de la ingeniería médica, las migraciones, los grandes desplazamientos de grandes capas de la población, los migrantes, las nuevas formas de terrorismo, narcotráfico, los conflictos interétnicos, que ha sido parte de la dinámica en este mundo, entonces plantea la presencia de nuevos actores políticos, económicos y sociales. Y un punto importante respecto de lo constituyen también las ONGs, que han tenido esa función, las ONGs, pero en la labor de difusión, ¿no? De concientización de estos nuevos contenidos, no en la labor de las ONGs que son mercantilistas o son excesivamente progresistas, o en todo caso esas ONGs que son altamente politizadas y ciertamente lo que se conoce en el Perú como las ONGs caviares, ¿no? O sea, el caviarismo también es parte de la ONG. Representan un discurso que no lo viven, que no lo sienten, y los cuales hay un divorcio evidente entre lo que postulan y lo que hacen efectivamente, ¿no? Y que ciertamente colaboran con el sistema de protección de derechos humanos, pero también ciertamente lo que buscan es también crear inestabilidad para sacar obviamente su tajada económica. Para eso se han creado las ONGs. Esa es mi opinión personal. Probablemente alguno disienta de mi comentario, pero es mi visión, básicamente. Claro, lo que busca esta declaración, digamos, superando la visión del año 48 es esto, ¿no? El ideal, cómo alcanzar. Claro, la óptica liberal, la óptica individual, ¿no? Pero no es la óptica colectiva, no es la óptica de la sociedad civil, o sea, la sociedad global, que ha surgido a partir, digamos, ya no de finales del siglo pasado, sino a inicios del siglo pasado. Estas nuevas generaciones, ¿qué derechos tendremos que postular? Y ya no nosotros seguramente, sino, digamos, un poco las generaciones futuras. En ese contexto, ¿de acuerdo? En este contexto, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, propuesta en Cataluña, en España, tiene que ver con eso, ¿no? Con una nueva concepción de la participación ciudadana y estos nuevos derechos emergentes, ¿no? La imposibilidad de que el Estado pueda ciertamente satisfacerlos o garantizarlos vía técnicas legislativas, ¿no? Y la precariedad de las economías para satisfacer derechos ciertamente básicos. Es un poco este tipo de derechos nuevos que se ha surgido. Bien, esta Declaración Universal de Derechos Emergentes creo que tiene varios principios importantes a señalar. Voy a señalar algunos de manera muy breve. Este que está acá, el principio de coherencia, una visión holística e histórica, sin separarlos por generaciones. Aquí este esfuerzo del profesor Karel Vasek, ¿no? Ya un poco que culmina, un poco que pasa desapercibido porque el profesor Karel Vasek plantea su visión, una visión individualista, no colectiva, una estratificación de derechos civiles y económicos, de sociales, civiles y políticos,
económicos y sociales, derechos de los pueblos, derechos de la tierra y en general, 4 grandes generaciones. Aquí entonces partimos ya no de las generaciones, digamos, no es un resto de derechos en base a generaciones, sino en base a una serie de imperativos ético-jurídicos, pero que parten de minorías. El segundo, el principio de horizontalidad, implica la igualdad y la protección a nivel regional. La igualdad. La igualdad ya no como elemento de una lectura de derechos, sino la igualdad como una aspiración material. O sea, yo no voy a decir que todos somos iguales, definitivamente, pero debe haber por lo menos un tratamiento igualitario en todos los ámbitos. Y a partir de una serie de derechos vamos a establecer esos contenidos. La previsión, dice el principio de promoción de la multiculturalidad. Y lo dije en la clase pasada, si mal no recuerdo, este concepto de la multiculturalidad implica ciertamente una necesaria e indispensable interacción entre sujetos que nos permiten un mayor nivel de convivencia, pero también un enriquecimiento. Esta visión multicultural, ¿de acuerdo? Lo que busca es entonces eliminar estos conceptos, ya no digo de nacionalidad ni de frontera, sino básicamente de tener un enfoque que integre y que no divida. Principio fundamental en esta materia. Principio de solidaridad, la solidaridad como una exigencia de carácter de corresponsabilidad de los actores, los estados y la comunidad como los garantes de respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos. Y el principio de género, ¿no? O sea, esta es una carta democrática, una carta de derechos sumamente ideologizada. Y aparte, con una serie, es una carta sumamente ideologizada y aparte con una alta dosis de reivindicación política y social. ¿De acuerdo? Aquí el género es un elemento importante. No solamente el género desde la visión nuevamente genitalizada, sino el género desde la visión de una construcción social que desde la premisa de estos derechos emergentes debe ser un enfoque transversal. Particularmente no estamos de acuerdo porque creo que hay que respetar ciertos estancos y ciertas posibilidades de los países para juzgar al respecto, ¿no? O sea, el tema de género en el Perú puede ser un tema de género con bastantes vertientes que generan oposición. Sin embargo, nuestra realidad no es la misma, por ejemplo, que Kuwait, o que, por ejemplo, en el cual, pues, el género probablemente sea el término menos recurrido, ¿no? O sea, las desigualdades en el ámbito del sexo creo que se advierten de manera clara y precisa. Las políticas de reconocimiento de los derechos de las mujeres son casi inexistentes. Y ustedes saben, o sea, no voy a dar cuenta de una serie de hechos, por ejemplo. Yo cuando, por ejemplo, hace algunos años cuando ocurrió el Mundial de Fútbol en Kuwait, yo decía, bueno, desde el punto de vista, qué maravilla, ¿no? Los estadios, el dinero, las inversiones, cultura, pero desde el punto de vista social ciertamente es a mi modo de ver, una opinión personal, es una sociedad retrógrada, que, por ejemplo, es incapaz yo no sé cómo fomentan el derecho, los derechos humanos cuando tienen, por ejemplo, una protección, un ámbito de protección, el derecho de las mujeres o juzgado, ¿no? La mujer no puede ir a la misma altura del hombre, la educación es únicamente para el hombre, el trabajo es una actividad únicamente para el hombre y la mujer está ciertamente ciertamente sojuzgada a la decisión del hombre, una sociedad totalmente y absurdamente machista. Entonces, en esos contextos no podemos hablar de igualdad de derechos, ni mucho menos de género, ¿no? Y eso es un poco lo que nos muestra este carácter, digamos, universal de los DDH con tanta disparidad, el tema de género. Bien, y tenemos que está acá, el respeto y garantía de los derechos emergentes. Bueno, perfecto. Entonces, este, este derecho emergente, ciertamente, en tanto y en cuanto sea suscrito como por el país en virtud a una técnica legislativa, ¿no? Porque no solamente es aprobarlo, sino también que el Estado debería, en atención a sus mecanismos constitucionales, incorporarlos en el texto de nuestra Carta Política. Algunos sí han sido incorporados, pero otros no. Es decir, este texto, la Declaración de Derechos Emergentes de Cataluña, no es un texto oficial, no es un texto que los estados puedan decir, bueno, yo lo he aprobado con reservas
o en todo caso lo he derivado a mi legislativo para que lo apruebe, o en todo caso hay reuniones oficiales para su incorporación en nuestro ordenamiento constitucional. No, simplemente estamos hablando de que esto, digamos, éticamente debería imponer mecanismos de adecuación al sistema jurídico para el efectivo y goce correcto de los derechos en su conjunto, tomando en cuenta el carácter de su universalidad o también de su universalización, ¿no? Es decir, acá no estamos frente a un concepto que, perfecto, ya una vez aprobado, una vez homologado por los estados, forme parte, digamos, de los tratados de derechos humanos. Es simplemente una declaración que ciertamente aspiramos se apruebe en parte, no en su conjunto, porque hay ciertos elementos, yo diría, que lindan con lo utópico, ¿no? Con lo fantasioso, ¿no? Con lo fantasioso, con lo utópico en materia de los derechos humanos. Y ciertamente hay que ser realistas, ¿no? O sea, yo diría acá, es interesante, bueno, los derechos humanos, pero también es importante un poco hablar sobre realidades. Y cuando veamos algunos derechos humanos emergentes, nos vamos a dar cuenta que algunos tienen efectivamente sustento, algunos, digamos, gozan de una evidente reivindicación, posibles y reales, pero hay otros que ciertamente son irreales o imposibles. Es decir, hablemos acá de los derechos humanos en clave de irrealidad, ¿no? En clave de realidad o en clave de imposibilidad. Por eso se dice que los derechos humanos son básicamente utópicos, ¿no? Son aspiraciones generales. Perfecto. A ver, tenemos acá, hay algunos matices, ¿no? Vean ustedes, hay algunos matices acá en estos derechos emergentes que tienen que ver un poco con su reconocimiento. Más adelante vamos a entrar acá ya al catálogo de derechos que tienen que ver con esto. Dice, hay algunos derechos emergentes, económicos y sociales, que son también libertades públicas. Libertad sindical, libertad de huelga, el derecho a la enseñanza y demás. Claro, hay algunos que son reiterativos o repetitivos y que no podríamos decir, o sería incorrecto afirmar, que los derechos emergentes no todos están excluidos de los derechos humanos de la Carta de 48. Muchos de ellos, yo diría una tercera parte, si no es más la mitad, ¿de acuerdo? Y una importante cantidad, están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Muchos de ellos. Y otra parte importante que no lo están porque han sido ciertamente considerados o desglosados de los derechos humanos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener digamos, elemento a modo de aclarar el asunto. Muchos de estos derechos emergentes son derechos fundamentales, son derechos constitucionales, son derechos humanos reconocidos por los estados, y otros que han sido debidamente desglosados en subderechos, ¿no? En subderechos y que cuentan obviamente con un contenido esencialmente protegido, cuentan con un reconocimiento constitucional. Perfecto. El otro tema tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, veamos entonces ya algunos derechos, algunos derechos. A ver, vean ustedes, por ejemplo, ya entramos entonces al texto de los derechos. Analizar, haciendo un comentario, digamos, a raíz de este reconocimiento. No se preocupen, si ustedes desean tener esta carta de derechos emergentes, entren al Google y van a ver los derechos emergentes que tiene más o menos, tiene derechos importantes ahí. Si no, yo lo comparto a media clase, pero quería hacer un enfoque estructural de los ámbitos del derecho a la dignidad. Perfecto. Vean ustedes, acá tenemos algunos derechos ya reconocidos por esta declaración del año, nuevamente repito, la base es esta declaración de Barcelona, el año 2004, que se llama a consecuencia el Foro Universal de los Derechos de las Culturas de Barcelona en el año 2004, y que tiene como título el diálogo denominado Derechos Humanos en Necesidades Emergentes y No Compromisos. Perfecto. Entonces, a partir de eso, veamos algunos derechos emergentes. Este que está acá, por ejemplo, me parece importantísimo. El derecho a la existencia en condiciones de dignidad. Si bien es cierto, todas nuestras cartas políticas, inclusive la peruana, ya planteaban el derecho a la dignidad como un derecho fundamental, un derecho básico, que no admite graduación, que no admite reducción, que no admite limitación. Sin embargo, este derecho a la dignidad humana, en esta Declaración de Cataluña, lo ha planteado una visión distinta, el derecho a la seguridad vital. Seguridad vital.
supone el derecho de todo ser humano y la comunidad para su supervivencia y el agua potable y saneamiento, disponer de energía, alimentación básica, adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre, por ejemplo. Toda persona tiene derecho a suministro eléctrico continuo y suficiente, acceso gratuito al agua potable y necesidades básicas. Vean ustedes, eso es básicamente lo que plantea la dignidad en el ámbito material. O sea, establecer en nuestras cartas políticas, toda persona tiene derecho a la dignidad, perfecto. Pero ¿cómo se puede ejercitar la dignidad si en un país como en el Perú, una tercera parte de su población no tiene agua? Acá mismo en la ciudad de Lima. No sé cómo será en Pucallpa. Yo hablo de Lima, que tengo mi cercanía, mi centro de operaciones, mi residencia está acá en Lima. Sin embargo, yo digo, de mi domicilio a unos 20 minutos llega una población que no tiene agua, por ejemplo. Entonces, agua potable, luz eléctrica, vivienda, ¿de acuerdo? No solamente tener eso, sino también esa prestación en elementos de calidad permanente. De nada me sirve tener 8 horas al día de agua. De nada me sirve tener 2 horas de electricidad cuando no es un servicio permanente y de calidad. ¿De acuerdo? Derecho a la vivienda dice derecho a la energía, a una alimentación básica, básica. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? Que hay un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación. Yo no lo encuentro en la Constitución Política del Estado del 93. No sé si el legislador o el constituyente habrá querido entender esto como, no sé, como, digo, como un contexto, como algo que se sobreentiende, ¿no? ¿Me entienden? Pero no encuentro en el texto de nuestra Constitución un derecho claro a la alimentación. ¿De acuerdo? Sin ir a los extremos del derecho, ¿no? O sea, me refiero a una alimentación correcta, ¿de acuerdo? Una alimentación con carbohidratos, con desayuno, con almuerzo, con cena, nutritiva, ¿no? O sea, no solamente alimentarte, sino es alimentarte bien, nutrirte bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso me parece una primera visión importante en la que distingue, ¿no? Dignidad. ¿Y la dignidad qué es? La dignidad es un concepto desde el punto de vista sociológico, religioso, de distintos ámbitos que tiene que ver con aquello que le corresponde al hombre por ser humano y que no admite graduación alguna, no admite restricción de limitación alguna. Por tanto, conceptos como agua potable, energía eléctrica, vivienda, alimentación, son conceptos este, fuertemente vinculados a la dignidad humana, ¿sí? Conceptos vinculados a la dignidad humana. Entonces, ahí ciertamente no admite digamos, otra visión. ¿Me parece complementario? Sí. ¿Me parece muy principista? Sí. Pero también es un severo llamado a la atención por parte de las autoridades y decir, señor, o sea, garantice el derecho a la alimentación, garantice el derecho a la electricidad, al agua potable, a la luz eléctrica, entre otras cosas. Vean ustedes, esto es un tema también importante y es el segundo derecho por el cual los estados generalmente no aprueban ese tipo de acuerdos, porque ya implicaría obligaciones económicas al respecto. Dice, el derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegure a toda persona con independencia, edad, sexo, estado civil y demás, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad, a fin que se reconozca el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional sufragado con reformas fiscales a cargo del Estado. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Este es un cuello de botella sumamente, es un tema bien, pero muy complicado, ¿no? Es la renta básica. No es el tema de la pensión, no es el salario, no es el sueldo. La renta básica se entiende como aquella provisión permanente, repito, como aquella provisión permanente del Estado a un ciudadano que por distintas razones o circunstancias episódicas se queda sin trabajo o no tiene forma de satisfacer necesidades básicas. Es decir, que el Estado tendría que sacar de sus arcas, ¿de acuerdo? De sus arcas, de sus finanzas, un dinero como una suerte de asistencia. Si quieren, llámelo pensión,
¿de acuerdo? Si quieren, llámelo subsidio, pero es una renta básica. El Estado, si ahora no tiene capacidades o posibilidades económicas para generarse ingreso, el Estado proporciona. Se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico, incondicional, como derecho de ciudadanía. Bueno, yo estoy seguro que en los estados avanzados estos temas ya pasan a un segundo plano. En Estados Unidos se venía haciendo. En países desarrollados en Europa, Suecia, Finlandia, algunos estados, digamos, de Norteamérica, yo no digo Estados Unidos, sino Canadá, por ejemplo, se viene dando ese subsidio económico a personas con deficiencias económicas. Pero ese es un problema ya no de estos estados, sino de los estados, digamos, en vías de desarrollo o con pobreza extrema como en el Perú. ¿Ustedes creen que el Estado podría asumir ese compromiso a los, digamos, ya no los 25 millones de peruanos, no, sino ya una tercera parte, asumir un monto económico, una asistencia económica permanente, básica, necesaria? Eso es lo que se llama la renta básica. Por eso los estados no lo firman. ¿Por qué? Porque sería pues el mundo ideal, ¿no? Yo no puedo trabajar o estoy lisiado o no tengo pensión y el Estado me sufraga todos mis gastos. Puede ser en vía de vales, puede ser en vía, no sé, de subvenciones, puede ser abonos, vía, no sé, lo que ocurría en la pandemia, pero ese es un derecho emergente. Ahí está el derecho a la renta básica. Complicado, ¿no? Acá tenemos otro, el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y los medicamentos que aseguren el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como disfrutar un sistema sanitario de prevención, vigilancia, asistencia personalizada y disponer de medicamentos esenciales. Bien, vean ustedes, acá tenemos otro tema importantísimo, ¿no? Eh, Hay un derecho que, a mi modo de ver, sí debería, digamos, reconocerse en el Perú, que es el derecho a los medicamentos. A los medicamentos, pero no desde la visión del lucro, sino a los medicamentos. Debería haber una disposición del Estado que obligue a las empresas farmacéuticas a promover y comercializar medicamentos genéricos. Es decir, medicamentos a un costo bajo. Vean, otra cosa, y disponer de documentos de medicinas esenciales, o sea, básicos, la canasta básica de los medicamentos. Es evidente que una propuesta como esta chocaría con los elementos básicos del interés de las farmacias, ¿no? Eso lo vimos en la pandemia, recuerden ustedes. Los estados tuvieron que ir, como en el caso peruano, tuvieron que ir y acudir a los grandes conglomerados y consorcios, Sinofar, Sinader, en fin, esas grandes empresas, esas empresas farmacéuticas, ¿para qué? Para pedir las mejores ofertas para la compra de la vacuna. Cuando los estados estaban en la obligación, no todos los estados, me refiero al estado que nos trajo esta peste, que fue China, y que se libró de todo esto, y que inclusive sacó provecho porque te generan la enfermedad y luego te vende la vacuna. O sea, China ha debido ser enjuiciada internacionalmente, denunciada penalmente por crímenes contra la humanidad. Es decir, China ha debido, una vez generada esta pandemia, y no tomar en cuenta el carácter global como un enemigo global, debió, ¿qué cosa hacer? Sus laboratorios, sus farmacéuticas, ya ni siquiera vender. ¿Qué estado necesita la licencia? Yo les doy la licencia, les doy, ¿cuál es el término exactamente? La franquicia, les doy la autorización para que hagan las vacunas. Eso es lo que debió hacer China. Los grandes estados, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, Alemania, mismo Rusia, hicieron las vacunas, ¿de acuerdo? Bajo sus intereses, para salvar a su población. Lo correcto hubiera sido, como dice acá, tienen el derecho
tienen el derecho a que tienen derecho a que los desarrollos científicos tecnológicos sean un bien común. Es decir, que te vendan la franquicia, que te vendan la forma de hacer la vacuna. Te la regalo, ni siquiera te la vendo. Tú durante la emergencia goza de esto. Esa es una situación impensable. Los mercaderes de la muerte. Ellos son los mercaderes de la muerte. Te generan la enfermedad y luego te venden la vacuna. Eso es algo que tiene que discutirse, ¿no? El derecho fundamental a la internacionalización de la vacuna y el desarrollo de la ciencia en términos de medicamentos. Entramos a otro terreno importante que está acá. El derecho a la muerte digna, que asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, expresada en un testamento vital o documento similar formalizado con las debidas garantías. Yo sí particularmente pienso eso. A contrario, censo algunos colegas que dicen que eso no es un derecho. Dicen que el derecho a la muerte no tiene un sustento constitucional ni una protección específica, porque la muerte debería ser la negación de la vida, y los derechos son parte de la prolongación de la vida. Sin embargo, considero que así como uno vive con dignidad, también tiene que morir con dignidad. Cuando hay una situación irreversible, incurable, y hay una manifestación de la voluntad indubitable de querer poner fin a su vida. Tuvimos un caso en el Perú, el caso de Ana Estrada, ¿no? Ana Estrada luchó durante muchos años frente a la indiferencia, a la letanía de salud, del Ministerio de Salud y Ministerio de Salud, para no proporcionar en los medios, para poner fin a su vida. Un derecho que al final fue, digamos, ratificado en consulta por la Corte Suprema y que dijo efectivamente tiene derecho a morir. Recordemos el famoso caso de Ana María Ingluario en Italia, que después de casi 15 años el Poder Judicial reconoce el derecho a poner fin a su vida. El famoso testamento vital, ¿no? Que es un testamento que no hay que confundirlo con la eutanasia, pero que definitivamente expresa ese deseo, por un lado, de vivir, pero por otro lado también de poner fin a la propia vida. Es, qué duda cabe, un derecho fundamental, prima facie, no reconocido en muchos países. En el Perú no tenemos ese derecho, pero yo considero particularmente una posición jus fundamental. Me parece correcto que en aras de una discusión, obviamente académica, podemos en algún momento reconocer este derecho a una muerte digna. Me parece a mí básico en un Estado constitucional que respete el elemento de la vida y de la muerte. Bien, acá tenemos otro, derecho a la igualdad de los derechos y plena y efectiva, ¿no? Dice el derecho a la igualdad de oportunidades. O sea, otro plexo importante. El derecho a la igualdad siempre se ha establecido en el derecho de acceso, en el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la igualdad formal y la igualdad material. Sin embargo, vean ustedes, aquí lo que plantea esta declaración de Cataluña es el derecho de la igualdad de oportunidades, que reconoce los derechos contenidos en esa declaración sin ningún tipo de discriminación. Vean, ya no habla de la igualdad como un elemento, digamos, transversal, incorrecta o indebidamente o insuficientemente abordado por la Constitución, sino desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Y para ello establece un catálogo, yo diría, no cerrado, sino abierto. Aquí está. Pertenencia a una minoría, fortuna, nacimiento, discapacidad, equidad, edad o cualquier otra condición. Vean ustedes, ¿no? O sea, al tema de la igualdad de derechos, en el goce de derechos de manera plena y efectiva. Bien, es uno. Este es otro, por ejemplo, dice, el derecho a la democracia plural, título 2. Derecho a la democracia plural. Todos los seres humanos y toda comunidad tienen el derecho al respeto a la identidad individual colectiva, así como su derecho a la diversidad cultural. El derecho a la interculturalidad. En nuestro país se ha establecido que efectivamente el Estado peruano es un derecho, es un Estado multicultural, multiétnico, pero que el derecho a la interculturalidad no se ha establecido como tal, salvo en el caso Cordillera, en el cual dijo el Tribunal Constitucional en su momento que había una constitución ecológica, una constitución ambiental y una constitución multicultural.
Pero de ello a establecer el derecho a la interculturalidad, ¿no? El conocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas de distintos orígenes y lenguas y demás otras circunstancias, yo creo que no se ha dado. Hay el respeto, sí, la consagración de un Estado multiétnico, multiplural, un Estado multirracial, ¿no? En fin, lo que significa la nación. El conjunto de nación es eso, ¿no? El conjunto de personas unidos por vínculos de distinta orden. Tenemos distintas religiones, algunos son católicos, otros son evangélicos, otros son ateos, otros son agnósticos, en fin. Pero ahí hay que conocer también, entender esta diversidad cultural. Los idiomas oficiales, el castellano, el aymara y el quechua, ¿no? Particularmente yo, por ejemplo, yo no soy quechua hablante, me gustaría hacerlo, pero siento que en nuestra localidad los quechua hablantes a veces son mal vistos. A mí me gustaría hablar quechua, conocer un poco de quechua, porque mis raíces son de gente de la sierra. Y por lo menos se debería, digamos, propender o promover el estudio del quechua, o del aymara, o estas lenguas que son 54 lenguas nativas en nuestro país, principalmente el quechua y el aymara, ¿no? Que son las lenguas nativas. Ahora bien, y aparte hay que también posicionar al uso de este tipo de lenguaje. Por lo tanto, este derecho a la interculturalidad me parece importantísimo. Realmente quiero dar un dato antes de entrar a un pequeño intermedio de unos 5 minutos. Estos derechos, si alguien quiere profundizar sobre esto, lo pueden encontrar en la Constitución boliviana, la última. La Constitución boliviana, nuestro vecino, ha hecho el mayor esfuerzo de una visión intercultural, reconociendo, por ejemplo, el derecho a la pacha, el derecho a la tierra, el derecho a la interculturalidad, el derecho al idioma, el derecho a la raza. Ha habido un desarrollo importantísimo en materia de derechos que yo no diría triplica, sino quintuplica los derechos en nuestra Constitución. Y no es nada malo que una Constitución haga un desarrollo de estos derechos en el ámbito de su contenido. Más bien todo lo contrario. Hay derechos de los migrantes, derechos de los ancianos, derechos de los jóvenes, derechos de los adultos, derechos de los niños, en fin, toda una construcción sobre la base de una visión pluriétnica, plurihistórica en la Constitución boliviana. Yo los invito a que lean la Constitución boliviana, que es la Constitución pluricultural, una de las constituciones más importantes, una constitución aparte, yo diría, una constitución neoconstitucional, no una constitución muy densa en principios y que desarrolla pues el ámbito de los derechos de una manera sumamente interesante. Doctor Henry, ¿está usted por ahí? Sí, doctor, estoy acá. Sí, doctor Henry, un intermedio de unos 5 minutitos. De Sí. ahí damos paso a los colegas, alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Una pausa, doctor, de 5 minutos. Bien, quería saber si hasta acá había alguna pregunta del público, con todo gusto, alguna interrogante, algún comentario, ¿no? Sobre lo que se ha versado. Son temas relativamente nuevos, no abordados generalmente en espacios académicos. Son temas que nacen básicamente de estas declaraciones, de estos principios, pero en fin, si hay algún comentario, con todo gusto. A ver, no sé qué nos dice Alexander Fasanando Ribeiro, Amilda Villacorta, Sergio Quispe. O no sé usted, doctor Henry, a ver qué le ha parecido hasta ahora los temas abordados en la sesión, ¿no? Si, digamos, podrían ser considerados como derechos ideales o irreales o utópicos, ¿no? El de la renta básica, a mí me parece el más cuestionable, el más resistido, ¿no? El Estado que tendría que garantizar un pago oportuno mensual a la ciudadanía para garantizar subsistencia, sobrevivencia, ¿no? De manera universal, imagínese usted, de manera universal. Ese es un tema ciertamente que rebasa la cuestión económica. Bien, bueno, en todo caso, continuaremos con la clase entonces. Están más pendientes, doctor Henry, me parece que están más pendientes del partido que la clase. No sé, creo que va el partido 2-2, me parece. No, estoy trabajando, doctor. Estoy haciendo otras diapositivas.
Ah, ya, ya, Sí, ya. no se Pero en preocupe. todo caso, los colegas me parece que están más pendientes del partido que de la clase. Muy pocos creen Así de- parece, así parece. Pareciera, ¿no? ¿Y qué pasa si empatan? Se van a ir a penales, me imagino. No sé, supongo que sí. Perfecto. Bien, el otro derecho que yo particularmente no comulgo mucho es el tema de la paridad, ¿no? De la democracia paritaria. Y digo esto no es por un tufillo sexista, ni masculinista, ni mucho menos de masculinidades, pero me parece que es el, digamos, con el cual no estoy muy de acuerdo. Nunca ha sido mi intención ni mi interés discutir ni polemizar este tema con las feministas, con mis amigas feministas, en el cual seguramente si se genera algún debate, yo saldré perdiendo, ¿no? Porque tienen argumentos muy sólidos al respecto, el tema de la democracia paritaria, ¿no? Dice, las mujeres y hombres tienen el derecho a la democracia paritaria, ¿no? A la determinación personal y diversidad y autonomía sexual que reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como la adopción de infantes sin discriminación. Perfecto. Bien, yo estoy de acuerdo en eso sí estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que la democracia paritaria deba por lo menos incorporar esta cuota, ¿no? De mujeres en las actividades. Yo simplemente me pregunto, cuando tengo debates o participaciones con respecto a estos derechos, yo me pregunto y digo, ¿es necesario establecer cuotas, establecer este derecho paritario, hombres y mujeres al igual? Yo creo que en el mundo actual las mujeres están este, no subvaloradas o sobrevaloradas, sino están valoradas igual que los hombres. Si no veamos quién nos dirige el día de hoy. Hasta el año pasado había una igual cantidad de mujeres en el gabinete. Casi todos los poderes públicos, recuerde usted que estaban gobernados por mujeres, ¿no? En América Latina hubo un concierto importante, una situación extraña, ¿no? En Argentina estaba la esposa de Kirchner, de Néstor Kirchner como presidenta, Cristina Fernández. En Brasil estaba Dilma Rousseff. En Bolivia estaba Yanín Aguirre. En Chile estaba Michelle Bachelet, por ejemplo. Angela Merkel era canciller, era la canciller alemana. Este, entonces yo digo, ¿y dónde está el tema de la... En México está la señora Sheinbaum. Entonces yo digo, ¿dónde está esa subordinación del hombre sobre la mujer en términos políticos, en términos paritarios? Eso no me parece correcto hablar en eso. O sea, no me parece hablar de cuotas cuando efectivamente yo creo que ambos sexos están reconocidos y que yo en ese ámbito sí desconozco si el tema laboral, o sea, si el tema de la remuneración puede diferir, no tengo datos al respecto, pero me parece que una discusión enfocada en reivindicaciones sociales de este tipo creo que no debería darse. Sin embargo, lo segundo sí me parece interesante, ¿no? Al derecho de decisión de los vínculos personales, que se entienda, que se extienda el reconocimiento del derecho individual a la asociación sentimental a la persona elegida, incluyendo el derecho con el matrimonio, sin que exista obstáculo libre, pleno consentimiento para ello. No debe haber pues, restricciones en el tema del matrimonio y de las relaciones personales, ¿no? Yo recuerdo mucho hace algunos años en el Perú se daban esa serie de prácticas abiertamente inconstitucionales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en la municipalidad de Jesús María, que tuvo dos actos altamente cuestionables, por ejemplo, le pidió, prohibió que se celebrara un matrimonio de personas ciegomudas y ciegosordas en la municipalidad de Jesús María, alegando que como eran incapaces parcialmente, no podían casarse, no mentito. Ellos expresaron su derecho a contraer matrimonio, por ejemplo. Entonces, frente a ello no puede existir ningún vínculo, ¿no? Ningún vínculo, ninguna excepción al respecto. Simplemente respeto de la decisión, de la voluntad que genera, pues, el tema de la unión, de una unión de personas, efectivamente, sin restricciones. Tema de la democracia paritaria. Bien, veamos este que está acá. El derecho a la democracia participativa. Todos los seres todos tienen derecho, a la comunidad tiene derecho a participar activamente en los asuntos públicos. Perfecto. Bien. Este que está acá, por ejemplo, me parece también interesante. El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en la ciudad condiciones para su plena acción política, económica, social, cultural y ecológica. En el Perú no se habla de esto.
el derecho a la ciudad. Esto es un concepto que se ha desarrollado mucho en Europa, principalmente en España, en donde se habla, más adelante vamos a ver el complemento de este derecho, esto, ¿no? El derecho a la realización ya no política, sino social, cultural y ecológica. Es decir, el derecho de los ciudadanos a una, este, a una suerte de satisfacción plena, ya no únicamente de necesidades básicas, sino algo que podríamos calificar, entre comillas, como suntuario. O sea, me refiero a un área verde. Me refiero, por ejemplo, a que el ambiente no solamente garantice una vida digna, sino una vida digna en términos de desarrollo, ¿no? Es decir, no una vida un ambiente sin polución, sino un ambiente que promueva un desarrollo integral. Ese es un tema importante. Entonces, al tema social, cultural y básicamente ecológico. Ese es un tema que no se discute. Tenemos nosotros el derecho a gozar de un ambiente libre, sin polución, pero que garantice pues, una realización personal. Pero en el ámbito social y cultural y ecológico, me parece que no hay ninguna disposición en nuestra Carta Política al respecto que garantice ese derecho. ¿Bien? Bien, el otro, por ejemplo. Vea usted, este que está acá me parece, yo diría, uno de los más importantes, que es el derecho, digamos, por excelencia, más difícil de cumplir. Al igual que la renta básica, ¿no? Vean ustedes, el derecho al espacio público, dice la monumentalidad, a la belleza urbanística, que supone el derecho a un entorno urbano articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de elementos de monumentalidad que le den visibilidad e identidad, incorporando una dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible. ¿Qué significa? Significa, en otras palabras, palabras más, palabras menos, a que las ciudades, el derecho a la ciudad es un derecho fundamental. No solamente es el derecho a vivir, a salir, a la propiedad, sino el derecho a la ciudad, a ese espacio público, tiene que ver con la monumentalidad, con la arquitecturalidad. Es decir, por ejemplo, que yo no tenga, que no tenga yo que estarme limitado, por ejemplo, a que, por ejemplo, se respete mi propiedad, pero tenga, por ejemplo, abra mi ventana y vea pues un monumento, ¿no? Vea, por ejemplo, un espacio público abierto, un espacio público verde, con alguna piletita, con algún monumento, con algún elemento de monumentalidad, ¿no? De belleza. O sea, ¿qué cosas tenemos los peruanos? Abrimos la ventana y vemos una serie de cables en la puerta. Tenemos contaminación sónica, contaminación visual, todo tipo de contaminación. Sin embargo, la carencia de estos elementos de monumentalidad que le brinden identidad y visibilidad a estos entornos ambientales, que tienen que ver aparte con la mejora del entorno, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, pues estos derechos podrían darse, digamos, en algunos contextos en los cuales pues hay una buena renta, ¿no? Haya una buena existencia económica o haya un avance en la arquitectura. Y eso eso no es del todo cierto. O sea, nuestras autoridades deberían, por ejemplo, contemplar el hecho de que cada urbanización debería contar con un área libre, con un área verde, ¿no? Con un parque, con un jardín, con monumentos, con museos, con iglesias, con parques, con rotondas, con pérgolas. En fin, eso, digamos, en una situación como la actual en el Perú es un poquito, no, yo no diría difícil, sino, claro, imagínense, yo me voy a un sitio deprimido en el Perú, en Lima, por ejemplo, en Villa Salvador, y voy a encontrar terral. Me voy a San Juan de Lurigancho, encuentro terrales. Encuentro, no sé, basurales. Pero es un concepto que tiene que ver con estos nuevos derechos, el derecho al espacio público, a la monumentalidad. Acá tenemos otros derechos, vean ustedes, también no menos importantes, ¿no? El derecho a la democracia garantista. Todos los seres humanos y toda la comunidad tienen derecho a la democracia y justicia internacional, a este nuevo orden internacional. No solamente determine un tema de justicia interna, sino también un tema de justicia internacional y un tema de paz. El derecho a la verdad y a la justicia. Y vean ustedes, acá hay una serie de derechos que están, digamos, comprometidos con ello, ¿no? Y voy a señalar solamente algunos, no todos, ¿no? Que tienen que ver con algunos derechos
digamos, ya desde el punto de vista de esta tercera estructura de esta convención. El derecho a la paz, a la solución no violenta de conflictos. El profesor Arthur von Clausewitz, uno de los más importantes polemólogos en el mundo, decía de que el derecho a la paz no significa ausencia de guerra, ¿no? Sino que el derecho a la paz significa una situación de satisfacción de necesidades básicas en un contexto de orden público y de salud pública. Muchos estados no están en guerra, pero no están en paz. El Perú no está en guerra. El Perú no está en guerra, sin embargo no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene seguridad ciudadana. Entonces, el concepto a esto, ¿no? De hecho, la paz tiene que ver básicamente con, efectivamente, un conjunto de contenidos: seguridad jurídica, seguridad ciudadana, integridad territorial, entre otras cosas. Algo que ciertamente no se ha reconocido. O sea, no hay un derecho a la paz en nuestra constitución política del Estado. Eso significaría entonces ampliar estos contornos. El derecho al consenso, por ejemplo, a la intermediación, el derecho a la reconciliación, el derecho al diálogo, a la memoria y la verdad histórica, al derecho a una cultura democrática, una educación ciudadana, una educación por la paz, derecho al desarrollo, derecho de salud sustentable, derecho al agua, el derecho a la electricidad. Estos derechos ciertamente han sido reconocidos ya por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el cual, por ejemplo, han dicho, ¿no?, que el derecho al agua es un derecho indispensable, es un derecho básico, elemental. Sin embargo, no ha habido el mismo criterio con respecto a los otros derechos, el derecho a la electricidad, por ejemplo. Es más, yo les diría, por ejemplo, la Corte Interamericana ya ha reconocido en su momento el derecho al acceso al Internet como un derecho fundamental. Claro, pero eso es el acceso al Internet, pero eso requiere, pues, capacidad económica, ¿no? Los estados deben proporcionar, no solamente en términos de prestación, sino también en términos de calidad, señal, banda y cobertura de estos derechos. Entonces, estamos hablando más que todo de un conjunto, ya no de derechos, sino aspiraciones de la comunidad en su conjunto, en esos derechos, que ciertamente muchos de ellos no están en nuestra Carta Política. El otro es el derecho a tener derechos, ¿no? Es una situación que podría ser una abierta contradicción. Derecho a tener derechos, sí, pero los derechos deben ser entendidos como el conjunto de facultades o potestades o posibilidades vinculadas a las plenas satisfacción de necesidades básicas o algún elemento de la personalidad. Este que está acá, por ejemplo, vean ustedes, así como hay una contraparte, en estos derechos, digamos, implica la contraparte, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos. O sea, el derecho, por ejemplo, a la identidad en el ámbito de la reproducción, que implica no solamente la adopción de métodos de reproducción, sino también de métodos de nacimiento. O sea, hay, por ejemplo, en la sierra, en el Perú, y en la selva, métodos no solamente de nacimiento, sino de métodos de reproducción que son incompatibles o no, digamos, no, yo no diría contrarios, sino desconocidos en el ámbito occidental. Mucha gente da la luz en su casa, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, da la luz en la orilla del río, ¿no? Entonces, esos son métodos de reproducción. Y, por ejemplo, también el derecho también a la amplia gama de métodos reproductivos y de no reproducción, ¿no? Es decir, no solamente los mecanismos o las formas ordinarias para la concepción, sino también para la no concepción. Por ejemplo, yo sé, a mí no me lo han contado, que por ejemplo hay muchas hierbas en la selva que lo que evitan es, por ejemplo, el tema de la gestación, evitan la gestación. Entonces, esos métodos reproductivos tienen mucha incidencia, y no solamente en Lima, ¿no?, en las capitales, en las ciudades, sino el respeto a estos medios de reproducción, a los medios de no concepción, a la implantación de políticas de planificación familiar que ciertamente tienen que ver con el contexto social. El derecho al placer, el derecho al amor, a la felicidad, a la justicia ecológica, al desarrollo sustentable, al desarrollo equilibrado y un mejor estado de salud. Estado de salud no sobre la base de la ausencia de enfermedad. La OMS ha establecido que la salud es un derecho que no significa necesariamente ausencia de enfermedad. O sea, tú puedes estar sano, pero no necesariamente estar en buena salud. No tienes una enfermedad, digamos, apremiante o limitante o afectante, pero tu salud no es buena, ¿no? Tu salud mental no es buena. En fin, todos estos contenidos. Y vean ustedes esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el elemento lúdico, derechos sexuales y derecho al placer, derecho al amor. De hecho, el amor, algunas constituciones lo han establecido.
Y principalmente, por ejemplo, la Constitución argentina ha reconocido el derecho a la felicidad como un derecho fundamental, derecho a ser feliz. Y como lo dije, estos derechos tienen una contraparte. Así como tienes el derecho a ser feliz, también tienes el derecho a que te hagan feliz. ¿De acuerdo? En términos de contraparte y en términos... Ahora, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se garantiza eso? ¿Cuáles son los mecanismos y los contenidos esenciales de este derecho? Habrá que desarrollarlos desde el punto de vista de jurisprudencia. Acá tenemos otro, el derecho a patrimonio genético de la humanidad. Nuestro país ahí debería ser, digamos, un líder en esa materia. Tenemos 2.500 variedades de papa, por ejemplo, y de tubérculos ancestrales de la cultura inca. Genético, patrimonio genético. El derecho a la información sobre el genoma humano, el derecho a un sistema internacional justo, una democracia global. Vean ustedes, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de estos derechos emergentes, que a modo de conclusión debo señalar que son derechos efectivamente que no buscan desplazar ni sustituir, ni, digamos, ni desplazar, ni sustituir, ni desplazar, ni reemplazar a los derechos existentes, sino simplemente son un conjunto, yo diría, de reivindicaciones sociales. Pero en el caso de algunas, con respecto a algunas minorías, en su conjunto, minorías sociales. Acá estamos hablando de pueblos indígenas, el tema histórico, el tema, por ejemplo, tradiciones y demás. Estamos hablando también de personas LGTB, ¿no? El derecho de su identidad sexual. Estamos hablando también acá del derecho de los migrantes. Estamos hablando acá también del tema de estos distintos titulares que de alguna manera, digamos, se pueden entender de la siguiente manera. Los derechos emergentes son aquellos derechos que han estado sumergidos, y que de un momento a otro han comenzado a emerger a la superficie. En ese sentido, esa suerte de elevación de estos derechos se debe a trastornos políticos, a sucesos políticos, económicos, sociales, a una toma de conciencia por parte de colectividades que antes no fueron consideradas. Nuevamente repito, los derechos de la LGTB, los derechos de minorías sexuales, los derechos, por ejemplo, los derechos de LGTB, los derechos de minorías sexuales, los derechos de los migrantes, los derechos, por ejemplo, los derechos de determinadas comunidades que tienen que ver con esto, tienen que ser definitivamente escuchados. Por eso es importante dar una mirada a estos derechos. Bien, y la segunda parte la quería dedicar a esto, sobre los derechos no enumerados, porque simplemente hay una evidente confusión al respecto. Nuestra Constitución, en su artículo 3, ¿no? Y digo esto por la multiplicidad de derechos que pueden aparecer en la Carta Política y la creación de derechos humanos, fundamentales y constitucionales, tiene también que ver con la labor del Tribunal Constitucional. Pero esto parte del artículo 3 de la Constitución Política del Estado, que es este que está acá, voy a solamente señalarlo, el artículo 3, que tiene que ver con un artículo, digamos, de una lectura que tiene que ver con esto, el artículo 3. Una lectura tiene que darse en su conjunto, ¿no? No, digamos, en el contexto. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, en el artículo 2, dice, no excluye los demás que la Constitución ni garantiza ni otros de naturaleza análogo que se funden en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno. Esa es la cláusula de los derechos no enumerados en nuestro país. Perfecto. Pero acá nos dice básicamente, y a modo muy simplista, lo siguiente. Claro, en otras palabras, no son todos los que están, no son todos los que están en el artículo 2, sino a otros aquellos que se pueda crear a partir de la soberanía del pueblo y la dignidad humana. ¿De acuerdo? Ello significa entonces que este artículo 3 es importante darle una lectura desde la perspectiva, una especial óptica a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo diría entonces que ese artículo 3 tiene básicamente un criterio importante a tomar en cuenta. Derechos implícitos se llama, derechos inherentes. Es una visión, obviamente, una visión naturalista en virtud de la cual existen derechos inherentes anteriores al Estado y de toda organización, digamos, de jerarquía constitucional. Son derechos antes del Estado. O sea, no son derechos que los crea el Estado, sino son creados antes del Estado. Entonces, este,
esto se puede llamar también como derechos implícitos o derechos inherentes o derechos no enumerados. Dentro de la lógica de la constitución política del Estado, entonces, estos derechos son derechos abiertos. Son derechos abiertos y que tiene algunas premisas para entenderlo mejor. Yo diría, toda sociedad cuando genera un ordenamiento constitucional puede pasar por varios estadios. Y hay un en especial que me gustaría compartir con ustedes, que es el siguiente, que tiene que ver con lo que, con lo que planteó Hamilton en la famosa obra El Federalista, que decía lo siguiente, un poco retomando los albores de la Constitución norteamericana, cuando Hamilton decía lo siguiente, cuando en la Constitución norteamericana se dice, no, bueno, ya tenemos un Estado, ya tenemos una Constitución, ya tenemos una constitución, ya tenemos gobernantes, ya tenemos, bueno, tenemos fronteras, tenemos límites y demás. Y tenemos también los poderes de facto. Bueno, perfecto. Pero entonces, nosotros como Estado, nosotros, el constituyente, ¿de acuerdo? El constituyente tiene el derecho, vean ustedes una premisa interesante, ¿ah? Tiene el derecho a imponer los derechos a los ciudadanos, ¿ah? O sea, decirle, tú a partir de esta constitución tienes solamente estos derechos. ¿Y qué pasa con aquella posición, comprensible por cierto, que te dice, contrario a esto, que te dice, bueno, el hecho que yo te imponga a ti derechos, el solo hecho que yo te imponga a ti derechos, no significa que tú puedes crear otros más adelante? Entonces, ¿por qué imponer en una sociedad derechos que nazcan por decisión del legislador y no aquellos derechos que pueden crearse a futuro? Por eso, esta visión nos permite entender dos cosas: que estos derechos no deberían ser la negación de otros a futuro, y tampoco debería ser una cláusula tan cerrada que diga, tú tienes estos derechos únicamente, como ocurre en la Carta del 93. Los derechos fundamentales de la persona son estos, del 1 al 27, inciso 2, hasta el 27, nada más. Y los demás derechos que tengo, y los demás derechos que pueda crear el legislador a futuro, y los demás derechos que se creen a partir de las nuevas generaciones, ¿dónde están? O sea, un debate parecido al derecho emergente. Los derechos se crean en el 48, pasan 75 años y hay nuevos derechos, ¿no es así? Entonces, ¿por qué el legislador tiene que imponer los derechos? Por eso dice, tiene la libertad para hacer todo lo que no vaya contra el derecho de otras personas, o no está, no está legítimamente prohibido. Ese es un concepto que lo planteó Hamilton en su famoso libro de Federalista, y quedó pie a que la Constitución norteamericana, pues, digamos, en su conjunto, históricamente no cree derechos, sino que cree enmiendas, a partir de esta vocación que me parece más interesante. Entonces, no es limitar los derechos, simplemente es establecer un marco general, aquellos que efectivamente deben quedar librados a las nuevas generaciones. ¿Por qué imponer estos conceptos? ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de lo que planteaba. Ahí está. Esto es lo que comentaba la cláusula federal, la enmienda número 9 de la Constitución Federal Norteamericana, que decía, claro, esa no contenía un régimen general de derechos claramente positivizado, sino que decía simplemente, claro, debería haber, por ejemplo, entonces, debería haber la libertad para que las generaciones futuras establecieran estos derechos. Vean ustedes este artículo 9 de la Carta de Hamilton, que decía, no se da jamás enumeración de los derechos en esta Constitución consignados una interpretación que niegue o derogue los que ya están reservados. Claro, pero la finalidad era esa, ¿no? Era no imponer a la comunidad, a un pueblo, a un Estado, digamos, recién nacido como Estados Unidos en esa época, a que diga, tú tienes estos derechos y bueno, si querés crear derechos, créalos, pero no es una suerte de imposición. A mayor abundamiento, lean ustedes la obra Hamilton, el federalista, ¿no? Bueno, en nuestro caso, yo diría, en el caso peruano, ha habido un importante desarrollo de estos derechos en base a dos premisas. Y acá tenemos dos criterios para la creación de estos derechos. Número uno, que es inherente a la personalidad humana, una situación clara con la filosofía constitucional, ¿de acuerdo?
y que esté vinculado consustancialmente a la dignidad humana. Y el segundo, que se deriven de la fórmula, de la fórmula republicana de gobierno y del Estado democrático. Yo diría lo segundo es una concepción mucho más autoritaria que la primera. Yo agregaría a esto lo siguiente, que debe haber un elemento de fundamentalidad. Debe haber un elemento, repito, de trascendentalidad, de fundamentalidad. Ello entonces, digamos, no permitiría que en este caso el legislador o el Tribunal Constitucional cree de manera indiscriminada o de manera tan abierta, o una cláusula mucho más abierta, derechos a partir de la concepción de la dignidad humana. Es decir, que cree derechos, como vamos a ver más adelante, sin mayor contenido o sustento. Y que efectivamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo ha recreado, o al menos lo ha establecido, derechos que no tienen mayor trascendencia en el contexto peruano. Dos criterios importantes, ¿de acuerdo? Bien. La tesis básicamente de que todos los estados tienen esta concepción. Todas las constituciones, digamos las constituciones contemporáneas en América Latina y otras en Europa, tienen esta concepción, tienen una cláusula de derechos humanos, de creación, es decir, una cláusula de apertura del artículo 3. Vean ustedes, acá he citado algunos ejemplos en el derecho comparado, para que no vean que eso es un tema únicamente exclusivo al caso peruano. Vean ustedes, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Guatemala y Perú hablan de los derechos no enumerados o derechos no enunciados. Por ejemplo, interesante esta posición. Otros casos, por ejemplo, en el ámbito del derecho comparado, por ejemplo, dice, en el caso de Argentina, Colombia, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela, dice, no será entendido como negación de otros, que, parecido a lo que plantea en Estados Unidos esta cláusula de George Hamilton en el Federalista. Otros casos, por ejemplo, Guatemala, República Dominicana y Uruguay dice, se refieren a los derechos humanos en general sin especificar, sin invocar si son civiles, económicos o sociales, es decir, engloban en su totalidad estos derechos fundamentales. ¿No? Y acá tenemos, por ejemplo, distintas cláusulas, digamos, parecidas al artículo 3 de la Constitución, que dice, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos dice, son aquellos otros detenidos por el pueblo, es decir, que el pueblo tiene esa voluntad, esa posibilidad para crearlos o para crearlos en el futuro, los inherentes a la personalidad humana o dignidad, Uruguay, Colombia, Ecuador, Guatemala. Por ejemplo, los que resultan en la soberanía del pueblo, Perú y Bolivia, los que derivan de la democracia o una fórmula política determinada, Bolivia, Honduras, Perú, Argentina y Uruguay, o los derechos que poseen igual naturaleza a los derechos no expresamente enunciados o enumerados. Y aquellos, dice, los que están reconocidos en tratados internacionales y en tratados y convenios internacionales, Brasil, Colombia y Ecuador. Perfecto. Bien, debo señalar además que la propia Convención Americana de San José, Costa Rica, el artículo 29 y el artículo 31 y 27, dan pie a esto, o sea, permiten la creación de estos derechos. Cuando dice, por ejemplo, ninguna disposición de la presente convención, me refiero a la Convención Americana de San José, Costa Rica, puede ser interpretado en el sentido de excluir derechos y garantías sin el ser humano. Perfecto. O sea, te da esa posibilidad que los estados puedan crear o recrear a partir de fallos o de criterios o de sentencias, digamos, paradigmáticas, la creación de determinados derechos. Ello significa entonces que el artículo 29 esa cierta posibilidad. ¿De acuerdo? Hay otro, por ejemplo, otro artículo en la Convención que dice, claro, el artículo 31 dice podrán ser incluidos en el régimen de producción de esta convención otros derechos y libertades que sean conocidos de acuerdo con los fundamentos establecidos en el artículo 76 y 76 y 77 de la Constitución. Perfecto, o sea, permite incluir otros derechos en base a tratados internacionales o textos o normas como esta. Perfecto, bien. Ahora, lo que sí cabe señalar es lo siguiente, ¿no? Que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho una suerte de clasificación, yo diría, interesante al respecto, y que parte un poco de esa clasificación de derechos. Por un lado están los derechos expresos, los que tienen una claridad semántica, los derechos debidamente positivizados. Es decir, los que están reconocidos en el texto de la Constitución. ¿Cuáles son estos? Derecho a la vida, trabajo, educación, salud, seguridad social, remuneración, en fin, esa amplia relación de derechos contenidos en el artículo 2 en adelante. Con respecto a esos derechos y libertades públicas no hay ningún problema. Pero tenemos en el artículo 13 esta cláusula que nos habla acerca de ello, derechos implícitos enumerados y que tiene que ver básicamente con el elemento de la dignidad humana, vinculado. Si un derecho está vinculado directamente a la dignidad humana, entonces puede ser considerado como un derecho no enumerado, un derecho no escrito, un derecho implícito.
y los derechos del libre desarrollo de personalidad, que son ámbitos genéricos de la libertad humana. Aquí, por ejemplo, yo diría lo siguiente, este es un concepto sumamente amplio, amplio y hasta discutible, ¿no? Porque a partir de esta concepción del de la libertad humana, perdón, del libre desarrollo de personalidad, se han creado una serie de derechos, ¿no? Con sustento y desarrollo jurisprudencial en el sentido de que, claro, ya no se ve su vinculación a la dignidad humana, sino básicamente a este libre desarrollo de personalidad, y digo esto con sustento, porque se han creado, inclusive, vean ustedes, voy a avanzar un poco más en el texto que hemos traído para compartir con ustedes. Por ejemplo, hemos traído algunos derechos no enumerados, digamos, a partir de reconocer este famoso libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, vean ustedes esto, ¿no? El derecho a ser madre, el derecho al ejercicio de la profesión y desarrollo personal. Y acá cito las sentencias, por si acaso. ¿Ah? Por si acaso estoy dando las sentencias. Acá está la sentencia con el fundamento jurídico correspondiente a la autodeterminación reproductiva, el derecho de ser madre, con al momento adecuado y oportuno de la reproducción, la persona con quien procrear y reproducirse, y la forma o método para lograr impedirlo. Derecho no enumerado. Aquí está la sentencia en cuestión. Otro derecho, derecho a ser madre. Sentencia 5527-2008, PH7C, Fundamento Jurídico 21. Derecho al ejercicio de la profesión libre y el desarrollo personal. El derecho a la sexualidad y relaciones sexuales, por ejemplo. Sentencia 1575-2007, H7C, Fundamento Jurídico 23, por Doctor ejemplo. Fernando, una consultita, disculpe usted, pero cheque, yo le escucho y entiendo que hay nuevas tendencias de derecho. Sí. Pasarán 50, 100 años, como dice usted, y ya nos estaremos y todo cambia. Los pensamientos. Y Mm. si renacemos en ese periodo, a ver que son otro tipo de pensamientos, correcto. Pero derecho a ser madre, ¿hay algo que impida a una mujer ser madre? O sea, porque No, eso es lo natural, es biológico. por eso, o sea, el sentido ese tiene que ver con este rótulo que denomina el TC como el libre desarrollo de personalidad, que es un concepto abierto y que involucra un conjunto de derechos implícitos del desarrollo de la personalidad, que es distinto, es el trabajo, educación, recreación, goce, disfrute y demás. O sea, es un concepto amplio que le ha permitido al Tribunal Constitucional, digamos, crear o recrear a partir de un caso en concreto una serie de derechos. Por ejemplo. O sea, el derecho a ser madre está dentro del concepto del ser humano, ¿no? Digamos, de ser madre o ser padre, por último, también de manera, digamos, de manera correspondida, ¿no? Pero a partir de eso, por ejemplo, el tribunal ha creado derecho del niño a tener una familia, derecho a ser parte de una familia, derecho al gozo de una familia, entre otros derechos fundamentales, digamos, derechos implícitos, pero a partir de comprender este derecho, derechos de libre personalidad. Entre estos derechos, digamos, derechos que no tienen mayor sustento, a mi modo de ver, pero que pueden reflejar una cierta apertura peligrosa con respecto a estos derechos. Por ejemplo, tenemos este que está acá, a los objetos de esparcimiento y diversión, que es el disfrute. Acá cito el expediente, Fundamento Jurídico 29, expediente 007-2004, proceso de inconsolidad. El derecho al jolgorio, al esparcimiento, a diversión. En otras análogas, la persona con otros ejercicios del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al disfrute del tiempo libre. O sea, lo que la Constitución colombiana decía, el derecho al ocio, ¿no? Entre otras cosas. El contrato del matrimonio, de manera extensiva al derecho, a un derecho, pero que no es tal, porque el artículo 16 de la Convención Americana de San José, Costa Rica, y el artículo 26 de la Declaración Universal del Derecho del Hombre y Ciudadano no lo contempla, lo contempla como derecho, pero obviamente, digamos, delega a ordenamientos nacionales a que lo regulen como tal. O sea, en otras palabras, yo no tengo un derecho a casarme, no tengo un derecho a formar familia, simplemente son circunstancias que se desarrollan dentro del ámbito de la personalidad. Por ejemplo, ¿existe un derecho a las relaciones sexuales y amorosas? Digamos, el tribunal entiende que sí. En el sentido, dice, no puede el Estado, ninguna institución o nombre, por un fundamento que sustente, prohibir en abstracto a una persona el tener ese tipo de relaciones de determinadas personas ni adjudicar consecuencias por haberlas tenido determinadas personas. Reconoce un plexo de actuación. El otro, por ejemplo, el pintado libre de la propia casa. Acá tengo la sentencia, una sentencia que tiene que ver con la Municipalidad de Punta Hermosa, un caso, digamos, extraño, ¿no? 004-2010 PITC Fundamento Jurídico 27. O sea, cito el antecedente con la sentencia, para que después la nene diga, sí, el doctor está hablando piedras o tontería y media, porque está hablando de derechos que no existen. Aquí está, hay un cierto reconocimiento, un atributo de la personalidad que se traduce en un derecho no enumerado. El fumar cigarrillos, el acto de fumar, como manifestación de la libre personalidad, forma parte del contenido protegido, el derecho fundamental al libre desarrollo de personalidad. Es decir, es un derecho, digamos, implícito. Perfecto. Ahora, bien.
Dentro de esta gama ya reconocida de derechos no enumerados, yo podría señalar, digamos, distintos y aparte sumamente, yo diría, numerosos e importantes, a los cuales sí hay un sustento. Por ejemplo, entre otros, no voy a señalar todos porque son una lista de 16 más o menos, lo quiero señalar con los últimos dos más importantes. Dos más importantes, los dos últimos. Uno de ellos es el famoso derecho a la protesta. Derecho a la protesta. Es el derecho a expresar de manera colectiva e individual posiciones políticas, culturales, sociales, por cualquier medio. Derecho a la protesta, por ejemplo. Número uno, que se creó hace 3, 4 años. Un derecho no numerado. Ese derecho no está en la Constitución. El otro derecho también es el derecho al olvido, el derecho a que se elimine o se encripte información contenida en banco de datos, en base de datos y que tiene que ver con atributos propios de la personalidad, es decir, el derecho a que determinada información se elimine o se encripte o se borre de un banco de datos. Derecho al olvido, importantísimo. Se crea a partir de un caso en concreto que se ocurrió en la selva peruana. Por ejemplo, este que está acá, el derecho a objeción de conciencia, que después de una, que después de una recreación jurisprudencial, digo esto, que después que fue recreado desde el punto de vista jurisprudencial en una sentencia, el 85905 PATC, el caso Lucio Valentino Sabana, que ya se genera y se dice, bueno, este derecho a objeción de conciencia tiene que ver con qué? Básicamente con el derecho de un hacer o un no hacer por distintos ámbitos, en el ámbito personal, profesional. Es decir, por ejemplo, yo, nadie puede obligarme, por ejemplo, a dar cuenta a tener una conducta, un respeto, una idea, una figura religiosa, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Hay el respeto también desde el punto de vista positivo. Señor, yo no puedo trabajar día sábado porque yo ese día sábado yo soy pastor evangélico y tengo que congregar. O sea, por ejemplo, eso. O, por ejemplo, el derecho de un abogado de no revelar su fuente, por ejemplo. Un sacerdote de no dar cuenta de una confesión. O un periodista, o, por ejemplo, un psiquiatra, no dar cuenta de un testimonio, por ejemplo. Eso se llama cuestión de conciencia. Y ese es un derecho ya reconocido por el tribunal vía un proceso de amparo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Acá tenemos otro caso interesante, por ejemplo, el caso del derecho a la verdad, el derecho a saber la condición o vigeo, paradero de una persona desaparecida y que tiene que ver esto con la desaparición forzosa de personas. Dice, en su dimensión colectiva consiste el derecho de la nación de conocer la verdad sobre los hechos o conocimientos injustos, dolorosos, provocados por múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Es decir, acá es un caso de un señor que demanda por la desaparición de su hermano en la época del terrorismo en Ayacucho, de que nunca le dieron información sobre su paradero, condición y ubigeo, y que demandó el Estado y que nunca recibió información. Entonces, esto se genera a partir de la declaración, digamos, de un delito que se llama desaparición forzosa o forzada de personas, derecho a la verdad, un derecho no numerado. Al agua potable, aquí tenemos varios casos, ya hay 5 o 6 casos, y que tienen que ver inclusive con autoridades públicas, es decir, se demanda a SEDAPAL por el corte de servicio al agua potable, tomando en cuenta el carácter vital del agua potable, por ejemplo. Derecho a usuarios y consumidores, por ejemplo, también tiene que ver con eso. El derecho, por ejemplo, a las tarifas o los servicios públicos, entre otros. Por ejemplo, el derecho a la eficacia de las leyes y actos administrativos, que sustenta ciertamente el proceso de cumplimiento constitucional, ¿no? En el sentido de garantizar la vigencia y la obligatoriedad del Estado y la administración pública a cumplir actos administrativos y normas con rango de ley, en primer lugar, y en segundo lugar, garantizar esa normalidad y regularidad de las normas administrativas y el cumplimiento de la ley. Eso, digamos, es lo que sustenta el proceso de cumplimiento constitucional. Tenemos, por ejemplo, otros casos, entre otros, por ejemplo, el derecho al ahorro, nem bis in idem, derecho a la determinación informativa, plazo razonable. Entonces, hay definitivamente un amplio ámbito al respecto. Plazo razonable, nem bis in idem, derecho a la autodeterminación informativa, derecho usuarios y consumidores, derecho al ahorro, en fin, hay una muy importante cantidad de estos derechos fundamentales y que significa en algunos casos, digamos, excesos por parte de la judicatura, ¿no? El hecho de considerar, por ejemplo, fumar cigarrillos o tener sexo ¿cómo se llama con el sexo contrario? O también con el persona del mismo sexo, también debería ser un derecho fundamental, pero eso se engloba dentro de lo que se conoce como el libre desarrollo de la personalidad. Así que no confundir.
Derechos emergentes son derechos de reivindicación, de minorías, derechos sumergidos. Y derechos no numerados tienen que ver también con alguna parte de esto, con aquellos derechos que se han generado como consecuencia de un caso en concreto y que ha dado pie a que un tribunal constitucional resuelva y conozca y que recree esos casos y que los incorpore en el artículo 3, ¿no? El artículo 3 es una especie digamos, de, de, ¿cómo se llama esta parte del cuerpo, la que crea los glóbulos rojos? Es una especie ay, no sé cómo se llama exactamente, se me va el nombre ahorita. Es una especie digamos, de, eh, caray, se me dio el nombre ahorita, pero es la parte que crea los derechos en un estado de derecho constitucional, por el activismo del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Así que es parte importante. Finalmente, hay otro, digamos, otra forma de crear derechos, que son aquellos derechos reconocidos por tratados internacionales también forman parte de la norma peruana, ¿no? El derecho al agua potable, por ejemplo, ha sido creado y hace muchos, ha sido recreado y reconocido por la Corte Interamericana. El derecho al acceso a Internet también ha sido un derecho reconocido por la Corte Interamericana, y sin embargo, en atención al artículo 56, se incorporan directamente. Ahora, queda pendiente el hecho de que otros derechos nacidos por jurisprudencia de otros tribunales constitucionales también es un tema importante. Por ejemplo, el derecho a la intimidad a la intimidad y resguardo de la orientación sexual en cuarteles militares. Por ejemplo, lo que ha hecho Donald Trump hace poco ha sido simplemente decir, bueno, todos los transgéneros y todos no tienen ya, no gozan ahora de protección. Entonces es un derecho fundamental que se crea a partir de varias sentencias en Estados Unidos y en España. El hecho de la intimidad y la reserva en cuarteles militares. Me refiero a personas de la LGTB u homosexuales que formaban parte de la milicia norteamericana y española. Casos interesantes al respecto. El derecho, por ejemplo, a la identidad genética es otro. El derecho, por ejemplo, a la muerte es otro, por ejemplo. En fin, derechos que se crean a partir de la llamada jurisprudencia de otros tribunales constitucionales. Bien, yo otro gente, como siempre, agradecido, no sé si habrá alguna pregunta al respecto. Yo dejo, como siempre, un correo electrónico, recordándoles que el próximo jueves tenemos la última sesión a mi cargo, que tiene que ver con el control difuso de convencionalidad, delegado consultor, y que, bueno, espero que ya haya una masiva presencia de alumnos y colegas en el aula, y con todo gusto estaremos ya desarrollando este importante tema, perdón, un segundo, importante tema, que es el llamado control difuso de la convencionalidad. Delegado consultor, @hotmail.com. Ahí está. Dejo todo el grupo del chat para cualquier Muchas gracias, consulta, doctor delegado Fernando. consultor. Y además también, señales que ya las dos presentaciones se han enviado oportunamente al correo de INGLADES Capacitaciones para su difusión y su conocimiento. Doctor Henry, me parece que no hay preguntas al Sí, respecto, así solamente un que, comentario final. Muy interesante los derechos emergentes, ¿no? Como el claro, derecho a la felicidad, que es algo muy subjetivo, ¿no? Porque la felicidad para usted puede ser un concepto, medio otro concepto. Una claro, pero, puede ser el hecho del bienestar, que es otra cosa, ¿no? claro, Pero bueno, ya son cosas, hay cositas que filosofía viva se debe debatir. No así todo es. no todo el Congreso o quien corresponda le hace ese tipo de leyes, pues, ¿no? Definitivamente. Claro, pero ¿quién fija esos contenidos? O sea, ¿quién me dice cuáles son los contenidos del derecho a ser feliz? ¿Que te haga feliz? ¿A ser feliz? Pero qué Bueno, felicidad, pues, ¿sí? O sea, por eso lo escucho, está interesante, no estoy cuestionando su ponencia, sino claro, que hay cositas que me parece muy curioso, ¿no? Definir cuál es claro, la felicidad, la concepto, mucha gente cree que el concepto de felicidad es tener cosas o acumular bienestar material y eso no es así, pues, definitivamente. claro. Lo interesante de este tema planteado es que nos abre un poco el escenario y la visión. Bueno, hasta dónde se crean los derechos, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos de los derechos y si hay límites para crear derechos? Correcto. Entonces, esa es, digamos, un poco la idea central de la clase del día de hoy. Doctor Henry, como siempre, agradecido por la convocatoria, muy gentil de compartir esta sesión, una sesión más en el diplomado, y bueno, nos Sí. encontramos el día jueves a las 8 de la noche. Sí, doctor. Doctores, muchas gracias por su participación, a pesar del día, y nos vemos el próximo jueves. Listo, gracias.